Hay carreteras que no aparecen en los mapas actualizados. Tramos que existen solo porque alguien sigue conduciendo por ellos. Esta historia comienza en uno de esos lugares. Una carretera secundaria, vieja, mal iluminada, que conecta dos pueblos pequeños donde nunca pasa nada. Y precisamente por eso, todo el mundo evita circular de noche. Yo no conocía la leyenda cuando pasé por allí. Si lo hubiera conocido, habría seguido conduciendo. Habría forzado el depósito hasta quedarme tirado si hacía falta. Pero no lo sabía. Era jueves. Lo recuerdo con claridad porque había mirado el calendario varias veces ese día. No por ningún motivo especial. Simplemente algo me tenía inquieto desde la mañana. Conducía solo, la radio apagada, las ventanillas cerradas. A ambos lados de la carretera solo árboles oscuros y campos vacíos. Ni una casa, ni una luz. Cuando el indicador de gasolina empezó a parpadear, sentí un leve alivio. No por el repostaje, sino porque significaba detenerme, romper ese silencio que ya empezaba a ser incómodo. Fue entonces cuando la vi. La gasolinera. Apareció después de una curva larga, como si hubiera estado escondida hasta ese momento. No tenía cartel luminoso visible desde lejos, solo unas luces amarillentas, débiles, parpadeantes. Parecía antigua, demasiado antigua para seguir abierta. Aún así, entré. El coche se detuvo frente a uno de los surtidores. Apagué el motor. El silencio fue inmediato. No se oían insectos, no se oía viento, ni siquiera el típico ruido lejano de otros coches. Solo el zumbido bajo y constante de la electricidad. Bajé del coche y el olor a gasolina me golpeó con fuerza. Era un olor espeso, casi metálico, que se pegaba a la garganta. Mientras colocaba la manguera, miré alrededor. El edificio principal tenía las ventanas oscuras. Dentro solo se veía una luz blanca, fría. Cuando el surtidor comenzó a funcionar, noté algo extraño. El contador avanzaba, pero no de forma normal. Se detenía, daba pequeños saltos, como si midiera algo más que litros. Sentí una incomodidad difícil de explicar. Esa sensación primitiva que te dice que algo no está bien, aunque no sepas qué. Entré a pagar. La puerta hizo sonar una campanilla vieja. Dentro, el empleado estaba de espaldas, limpiando el mostrador con movimientos lentos, casi mecánicos. Llevaba un uniforme antiguo, sin marca, sin nombre. «Buenas noches», dije. No respondió. Seguí observándolo unos segundos. Sus movimientos eran demasiado precisos, repetitivos. «Buenas noches», repetí, un poco más alto. Entonces se giró. Su rostro era pálido, demasiado pálido, los ojos hundidos, sin expresión. «¿Va a repostar?», preguntó con voz apagada. Asentí. Mientras sacaba la cartera, vi algo detrás de él. Un papel pegado a la pared, escrito a mano, con letras grandes y torcidas. Me acerqué un poco más para leerlo. Decía: «Los jueves no se repuesta después de las 23 horas». Sentí un escalofrío. Miré el reloj del móvil. 23:17. «¿Qué pasa los jueves?», pregunté, intentando sonar tranquilo. El empleado me miró fijamente durante varios segundos. No parpadeó. «Nada», dijo, finalmente. «Nada que deba saber». Pagó sin decir nada más. Cuando salí, el surtidor seguía funcionando, aunque el depósito ya estaba lleno. Lo colgué y subí al coche rápidamente. Arranqué. La gasolinera quedó atrás, pero la sensación no desapareció. A los pocos kilómetros, la radio se encendió sola. No música, no noticias. Una voz masculina distorsionada, casi susurrante, dijo: «Otro más que no escuchó». La radio se apagó. A la mañana siguiente vi la noticia.
Un coche abandonado cerca de la gasolinera, motor caliente, sin conductor. Era jueves por la noche, y ese fue el primero de muchos, porque según la leyenda que nadie cuenta en voz alta, cada jueves, después de las 11, la gasolinera cobra lo que se le debe. Después de ver la noticia, intenté convencerme de que era una coincidencia. Un coche abandonado no significaba nada. Podía haber 1000 explicaciones. Alguien que salió a caminar, un fallo mecánico, un ajuste de cuentas. Pero no dejaba de pensar en la gasolinera, en el papel pegado detrás del mostrador, en la mirada del empleado, en aquella frase por la radio. Otro más que no escuchó. Pasaron varios días y la sensación no desapareció. Al contrario, cada vez que cerraba los ojos, veía aquellas luces amarillas parpadeando en mitad de la nada. Decidí preguntar. En el pueblo más cercano había un bar pequeño, de esos donde todos se conocen y nadie habla de más. Entré una tarde, pedí un café y esperé el momento adecuado. «Oye», dije, intentando sonar casual, ¿la gasolinera de la carretera vieja sigue abierta? El camarero dejó de limpiar el vaso. No levantó la vista. «¿Qué gasolinera?», respondió. Mentía, se notaba. «La que está entre aquí y San Roque», insistí. «Paré el otro día por la noche». El silencio se volvió incómodo. Un hombre mayor, sentado al fondo, giró ligeramente la cabeza. No me miró directamente. «¿Qué día fue?», preguntó. «Jueves». El vaso se rompió en las manos del camarero. Nadie se movió durante varios segundos. «No deberías haber parado», dijo el anciano finalmente. «Y mucho menos un jueves». Me acerqué a su mesa. «¿Por qué?». Suspiró, como si al hacerlo aceptara algo que llevaba evitando años. «Porque esa gasolinera no es un negocio», dijo. «Es un recordatorio». Me explicó que hace décadas, antes de que existiera la carretera actual, allí hubo un accidente. Un choque múltiple, un camión cisterna, fuego, mucho fuego. Murieron varias personas atrapadas en sus coches, entre ellas el encargado de una vieja estación de servicio que ya no existe, al menos oficialmente. Dicen que nadie quiso hacerse cargo del lugar, que durante años cada intento de construir algo allí terminaba mal. Hasta que un día la gasolinera apareció. ¿Apareció?, pregunté. «Así es», dijo. Sin anuncio, sin inauguración, simplemente estaba. Bebió un sorbo de su copa con manos temblorosas. Al principio, la gente repostaba sin problemas, pero empezaron a notar un patrón. Todos los casos ocurrieron el mismo día, jueves, siempre jueves. Después de las 11 de la noche, accidentes, desapariciones, personas encontradas muertas en sus coches, con el depósito lleno y la cara congelada en una expresión de terror absoluto. «¿Y el empleado?», pregunté. El anciano negó lentamente la cabeza. «Nunca es el mismo, pero siempre parece cansado». Salí del bar con un nudo en el estómago. Esa noche soñé con la gasolinera. Soñé que el surtidor no se detenía nunca, que el contador seguía subiendo y subiendo, y que cuando miraba dentro del depósito no había gasolina, había oscuridad. Desperté empapado de sudor. Miré el calendario, jueves. Esa misma tarde encontré otro titular en las noticias locales. «Desaparece una pareja tras repostar de noche». La foto mostraba el mismo tramo de carretera, la misma gasolinera al fondo. Empecé a entenderlo. No se trataba de matar al azar, ni de castigar. Era algo más simple. La gasolinera no quería gasolina, quería que alguien se quedara. Y cada jueves, alguien aceptaba el trato sin saberlo. No pude quitármelo de la cabeza. La gasolinera, el jueves, las desapariciones. Intenté seguir con mi rutina, pero todo parecía girar alrededor de lo mismo. Cada noticia local, cada rumor, cada silencio incómodo en el pueblo. Fue entonces cuando alguien me llamó. Era Marcos. Trabajaba como técnico de mantenimiento para varias estaciones de servicio de la zona. Nos conocíamos desde hacía años, aunque no hablábamos mucho. «Oye», me dijo en voz baja,
He oído que preguntaste por la gasolinera vieja. No respondí de inmediato. Sí, dije al final. ¿Por qué? Guardó silencio unos segundos. Porque yo estuve allí, respondió. El jueves pasado. Mi estómago se encogió. Quedamos esa misma noche. No quiso hablar por teléfono. Cuando llegó, parecía agotado. Ojeras profundas, manos temblorosas. Hay cámaras, dijo sin rodeos, en la gasolinera. ¿Funcionan? Eso creía yo. Me contó que tras las últimas desapariciones, la empresa había enviado a alguien a revisar el sistema. A él. Las grabaciones están completas, dijo, hasta cierto punto. Sacó su portátil y lo encendió. El vídeo mostraba la gasolinera desde el exterior. Era de noche, jueves. Un coche entraba en plano y se detenía frente a un surtidor. Todo parecía normal, pero entonces el tiempo empezó a comportarse de forma extraña. El reloj de la esquina avanzaba y luego retrocedía unos segundos. Después se detenía por completo. Mira el reflejo, susurró Marcos. En los cristales del coche había algo más. Una silueta alargada, oscura, de pie justo detrás del conductor. Pero cuando la cámara cambiaba de ángulo, no había nadie. No se ve directamente, dijo, solo en superficies reflectantes. Seguimos avanzando el vídeo. El conductor bajaba del coche, repostaba, entraba a pagar. Cuando salía, ya no era el mismo. Su forma de caminar había cambiado. Los hombros caídos, la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara algo. Aquí es donde siempre se corta, dijo Marcos. La imagen se congeló, pero el sonido continuó. Un susurro grave, constante, llenó la habitación. No eran palabras, era como respiración. Después de esto, continuó, los coches aparecen vacíos. ¿Y los cuerpos? Pregunté. Marcos me miró. Nunca aparecen. Esa noche, mientras volvía a casa, pasé cerca de la carretera vieja. No pensaba detenerme, pero las luces ya estaban encendidas y por primera vez vi a alguien repostando. Eran las 22:58. Aún tenía tiempo. O eso pensé. Me quedé dentro del coche, con las manos agarradas al volante, observando la escena desde la distancia. Las luces de la gasolinera seguían parpadeando con ese tono amarillo enfermizo que ya reconocía demasiado bien. El aire parecía más denso allí, como si el lugar tuviera su propio clima. Miré el reloj del salpicadero. 22:59. Un minuto. El coche que estaba repostando permanecía completamente inmóvil. No se veía al conductor, ni movimiento dentro del edificio. Pensé en irme. De hecho, llegué a arrancar el motor. Pero entonces ocurrió algo que me dejó paralizado. El surtidor seguía funcionando, aunque el coche llevaba ya varios minutos con el depósito lleno. El contador subía lentamente, sin detenerse. Litros que no tenían sentido. Apagué las luces del coche para que no me viera nadie. O eso creí. La puerta de la tienda se abrió. El empleado salió al exterior. Era el mismo que yo había visto días atrás. El mismo rostro pálido, la misma expresión vacía. Se detuvo frente al coche del cliente y levantó la cabeza. Miró directamente hacia donde yo estaba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No podía verme. Era imposible. Aún así, su mirada permaneció fija, inmóvil, como si supiera exactamente dónde estaba. El reloj cambió. 23:00. Las luces de la gasolinera se apagaron durante un segundo. Solo uno. Cuando volvieron, el coche del surtidor estaba vacío. La puerta del conductor abierta. El surtidor seguía conectado, colgando.
goteando gasolina sobre el asfalto. No había gritos, no hubo lucha, no hubo sonido alguno. Simplemente ya no estaba. Tragué saliva con dificultad. Fue entonces cuando escuché algo dentro de mi propio coche. Una respiración, lenta, profunda. No provenía de fuera, venía del asiento trasero. No me giré, no lo hice, porque recordé algo que me había dicho el anciano del bar. Si lo ves directamente, ya no te suelta. La respiración se acercó un poco más. El cristal retrovisor comenzó a empañarse aunque hacía frío. En el vaho apareció una marca, no una palabra, un símbolo, un círculo incompleto, el mismo que había visto grabado en uno de los surtidores. «No mires», susurró una voz, muy cerca de mi oído. «Todavía no es tu jueves». Arranqué el coche sin pensarlo. Salí de allí derrapando sin mirar atrás. No paré hasta llegar a casa. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el surtidor goteando gasolina. Veía la puerta abierta y sentía que algo había subido conmigo al coche, aunque yo hubiera huido. A la mañana siguiente, las noticias confirmaron lo que ya sabía. Un hombre desaparece en una gasolinera de madrugada. Pero había un detalle nuevo. Según los testigos, el coche había llegado sin conductor. Durante días intenté convencerme de que lo que había visto no era real, que el miedo me estaba jugando una mala pasada, que el cansancio, la sugestión y las historias del pueblo habían deformado mis recuerdos. Pero la gasolinera seguía allí. Cada vez que pasaba cerca de la carretera vieja, aunque fuera de día, sentía la misma presión en el pecho, como si el aire se volviera más pesado, como si algo supiera que yo sabía. El jueves siguiente amaneció gris. Desde primera hora de la mañana tuve la sensación de que ese día no iba a terminar bien. No ocurrió nada concreto, no hubo señales claras, solo una inquietud constante, persistente, clavada en el estómago. A media tarde, las noticias locales interrumpieron la programación habitual. Hallado el primer cuerpo relacionado con las desapariciones de la carretera vieja. Subí el volumen. El presentador hablaba con tono serio, contenido. El cadáver había aparecido en una cuneta a pocos kilómetros de la gasolinera. No llevaba documentación, no había señales de atropello, ni de lucha, pero había algo extraño. El depósito de su coche estaba completamente lleno, demasiado lleno. Los técnicos aseguraban que el vehículo no tenía capacidad para contener tal cantidad de combustible. Era imposible. Apagué la televisión. No necesitaba escuchar más. Esa misma noche decidí volver. No para repostar, no para enfrentarme a nada, solo para mirar, para confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Llegué a la carretera vieja poco antes de las 10. Aún era temprano. El cielo estaba cubierto y no se veía ni una estrella. La gasolinera apareció ante mí, exactamente igual que siempre. Las mismas luces, el mismo silencio. Me detuve a cierta distancia y apagué el motor. Esta vez bajé del coche. El aire olía a gasolina y a algo más, un olor metálico, parecido a la sangre seca. Me acerqué despacio. Cada paso me parecía demasiado ruidoso. El edificio estaba abierto, pero no se veía al empleado. Dentro, el mostrador estaba vacío. Sobre el suelo, cerca de uno de los surtidores, había una mancha oscura. Me agaché. No hacía falta tocarla para saber lo que era. Sangre. En ese momento, escuché un sonido detrás de mí. Un goteo. Lento, constante. El surtidor estaba funcionando solo. El contador avanzaba, aunque no había ningún coche conectado.
litros y litros desapareciendo en la nada. Entonces lo vi. Al fondo, junto a la carretera, había una figura humana de rodillas. Se movía muy despacio, como si le costara respirar. Me acerqué un poco más. Era un hombre. Tenía la ropa empapada de gasolina, los ojos abiertos de par en par. «No», susurró, «no me deja ir». Quise ayudarlo, de verdad, pero cuando estiré la mano, vi su reflejo en el cristal de la tienda. Detrás de él había algo más. Algo alto, oscuro, demasiado cerca. Retiré la mano de golpe. El hombre levantó la cabeza y me miró. «Corre, antes de que sea tu turno». Las luces se apagaron. Cuando volvieron, el hombre ya no estaba. Solo quedaba el surtidor goteando y el contador marcando 0. Después de aquella noche, supe que ya no era un simple testigo. La gasolinera me había visto, y cuando algo así ocurre, ya no vuelves a ser invisible. Durante los días siguientes, intenté mantenerme ocupado. Salía de casa, trabajaba, hablaba con gente, pero todo me parecía irreal, como si yo mismo estuviera ligeramente fuera de lugar. Cada sonido nocturno me ponía en alerta. Cada reflejo en un cristal me obligaba a mirar 2 veces, porque había aprendido algo importante. No siempre están delante de ti. A veces solo aparecen en los reflejos, en superficies brillantes, en lo que no miras directamente. El jueves llegó demasiado pronto. Lo supe nada más despertar. Había un silencio extraño en el ambiente. No se oían coches, no se oían pájaros. El mundo parecía contener la respiración. Pasé el día entero evitando pensar en la gasolinera, pero era inútil. Cada reloj que veía me recordaba la hora. Cada sombra me parecía más larga de lo normal. A las 9 de la noche, alguien llamó a mi puerta. Era Marcos. Tenía peor aspecto que la última vez. Ojeras profundas, el rostro demacrado. «No para», dijo nada más entrar. «No importa lo que hagamos, no para». Me contó que había revisado grabaciones antiguas, cintas que nadie había vuelto a mirar en años. Siempre lo mismo. Jueves, después de las 11, gente que entraba y no salía igual. «No se los lleva al instante», explicó. «Los vacía primero». «¿Vacía?» «De miedo», respondió. «De voluntad, de ganas de huir». Según las grabaciones, algunos clientes volvían a aparecer días después. Caminaban sin rumbo, confundidos, como si una parte de ellos se hubiera quedado allí. «¿Y el empleado?», pregunté. Marcos bajó la voz. «No es uno solo», dijo. «Es lo que queda». Me explicó que el primer encargado murió en el incendio de hace décadas, pero no murió del todo. El lugar lo retuvo, lo convirtió en algo más. «Es la ancla», susurró, «lo que mantiene abierta la puerta». Esa noche cometí el error de pensar que podía controlarlo, que si iba preparado, tal vez podría enfrentarlo. Volví a la carretera vieja. Esta vez no había coches, solo la gasolinera. Las luces estaban encendidas, pero más tenues que nunca. Me acerqué despacio. El empleado estaba dentro, de pie, mirándome a través del cristal. Sonreía. No una sonrisa humana, una mueca tensa, forzada. «Sabía que volverías», dijo cuando entré. «Todos lo hacen». «¿Qué eres?», pregunté con la voz temblorosa. «Hambre, recuerdo, costumbre». Detrás de él, el reflejo en el cristal mostraba algo distinto. Una figura enorme, encorvada, demasiado cerca del techo, respirando. «Cada jueves», continuó,
nos dan algo y a cambio dejamos que el mundo siga funcionando. Sentí que el aire se volvía pesado. ¿Y si nadie viene?, pregunté. El empleado inclinó la cabeza. Siempre viene alguien. Las luces parpadearon. Escuché pasos fuera. Un coche acababa de entrar en la gasolinera. El reloj marcaba 22:57. El empleado me miró por última vez. No mires atrás. Todavía no te toca. Salí corriendo, y mientras me alejaba, supe una cosa con absoluta certeza. La gasolinera no cazaba al azar, elegía. Durante los días siguientes empecé a notar cambios en mí. No eran visibles. Nadie a mi alrededor parecía darse cuenta. Pero yo sí. Dormía mal. Me despertaba varias veces cada noche con la sensación de que alguien estaba de pie junto a la cama, observándome en silencio. Cuando encendía la luz, no había nadie. Aún así, el aire permanecía frío durante varios segundos, como si algo acabara de irse. Comencé a evitar los espejos, no porque viera algo concreto en ellos, sino porque tardaban demasiado en devolver mi reflejo. Era una fracción de segundo, casi imperceptible, pero estaba ahí. Cada vez que parpadeaba, tenía la impresión de que mi reflejo seguía mirándome cuando yo ya había girado la cabeza. El jueves volvió a acercarse. Lo sentí desde el lunes. El tiempo parecía moverse de forma extraña esa semana. Los días pasaban demasiado rápido. Las noches, en cambio, se alargaban. El miércoles por la noche tuve un sueño. Soñé que estaba de pie frente a un surtidor. No había coche, solo yo. La manguera colgaba frente a mí, goteando lentamente. No gasolina. Algo oscuro, espeso. Cuando miraba el contador, no marcaba litros. Marcaban nombres. Nombres tachados. Desperté con la boca seca y el corazón acelerado. Ese jueves, Marcos volvió a llamarme. Su voz era apenas un susurro. Está empeorando, dijo. Cada vez necesita más. Me contó que habían encontrado a otra persona con vida, un hombre joven. Lo hallaron caminando por la carretera, descalzo, cubierto de gasolina seca. No recordaba su nombre. No recordaba de dónde venía. Solo repetía una frase, una y otra vez. Ya he pagado, ya he pagado. Los médicos dijeron que no tenía lesiones graves, pero algo en él estaba ausente. No volvió completo, dijo Marcos. Nadie vuelve completo. Esa frase se me quedó grabada. Esa noche, poco antes de las 11, supe que tenía que ir. No porque quisiera, sino porque sentía que si no lo hacía, vendría por mí de otra forma. La gasolinera me estaba reclamando. El trayecto fue silencioso. La radio no funcionaba. El móvil no tenía cobertura. Cuando llegué, solo había un coche aparcado, vacío. El empleado estaba fuera, de pie, esperando. No fingía normalidad esta vez. Su postura era rígida, antinatural. Cada semana es igual, dijo. Pero tú duraste más que otros. ¿Qué quiere de mí?, pregunté. El empleado no respondió de inmediato. Miró hacia el surtidor. Nada que no quieras dar, dijo finalmente. Solo quedarse con lo que sobra. ¿Qué sobra? Sonrió. El miedo, la culpa, los recuerdos que pesan demasiado. Las luces comenzaron a parpadear. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Detrás de mí sentí movimiento. No me giré. Si me quedo, dije, ¿se detiene? Hubo un silencio largo, demasiado largo. Por un tiempo, respondió. Comprendí entonces la verdad.
La gasolinera no era un lugar, era un ciclo, un intercambio constante. ¿Y si nadie vuelve?, pregunté. El empleado me miró fijamente. Entonces vendrá por todos. El surtidor se activó solo. El contador empezó a subir. No había coche. No había manguera conectada. Todavía no es tu jueves, susurró la voz detrás de mí. Pero lo será. Sentí un mareo repentino. El suelo pareció inclinarse. Durante un segundo vi mi reflejo en el cristal. Había algo detrás de mí, muy cerca, demasiado cerca. Salí corriendo. No recuerdo cómo llegué a casa, solo recuerdo una cosa. Desde esa noche, cada vez que pasa un jueves, el olor a gasolina aparece en mi habitación, aunque no tenga coche, aunque no salga de casa, porque una parte de mí todavía sigue allí, esperando su turno. Durante mucho tiempo quise creer que todo había terminado, que la gasolinera, las desapariciones y las noches de jueves formaban parte de un episodio aislado. Un error, una casualidad alimentada por el miedo. Me repetía esa idea cada mañana. Me obligaba a pensar en otras cosas, en el trabajo, en la rutina, en los pequeños detalles del día a día que hacen que el mundo parezca estable. Pero el miedo no desaparece, solo se esconde. Cada jueves, sin excepción, algo cambiaba en el ambiente. No era algo visible, era una sensación, una presión ligera en el pecho, una inquietud difícil de explicar. El olor a gasolina regresaba. A veces en casa, a veces en la calle, a veces en lugares donde no tenía ningún sentido. No era fuerte, no era constante. Aparecía durante unos segundos y luego se iba, como si algo comprobara que yo seguía ahí. Pasaron semanas, luego meses. Las noticias dejaron de hablar de desapariciones. La gente volvió a usar la carretera vieja. La gasolinera siguió funcionando. Yo intenté olvidar, pero olvidar no es lo mismo que escapar. Una madrugada de jueves, incapaz de dormir, salí a conducir sin rumbo. No tenía destino, solo necesitaba moverme. El cielo estaba cubierto. No había luna. Conducía despacio con la radio apagada, escuchando únicamente el sonido del motor. Entonces la vi. Otra gasolinera. No la misma, pero idéntica. Las mismas luces amarillas, el mismo parpadeo irregular, el mismo silencio alrededor. Reduje la velocidad sin darme cuenta. Miré el reloj del coche. 22:56. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Seguí conduciendo. No me detuve, pero al pasar junto a ella algo llamó mi atención. El surtidor más cercano tenía un símbolo grabado, un círculo incompleto, el mismo de la carretera vieja. Esa noche no paré. Llegué a casa con las manos temblando. Me encerré en el baño y me miré en el espejo. Durante unos segundos, mi reflejo me devolvió la mirada con normalidad. Luego, sonrió. No fue una sonrisa amplia, fue apenas un gesto, sutil, controlado, como si ya supiera algo que yo aún no aceptaba. Apagué la luz de inmediato. Desde entonces, evito conducir los jueves por la noche. Organizo mi vida en torno a eso. Cambio horarios, cancelo planes, invento excusas. Pero sé la verdad. No importa cuánto lo evite, no importa cuántas gasolineras ignore, porque no son los lugares los que eligen, es el momento. Y algún jueves, cuando menos lo espere, cuando esté cansado, cuando tenga prisa, me detendré.
y la gasolinera estará allí, esperando, como siempre.